Evangelio de abril 25, 2017. Del Santo Evangelio según San Marcos. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos preparando, sin duda, precisamente dentro de poco, para celebrar la ascensión del Señor. Pero por lo pronto estamos viendo estos mandatos del Señor. Se aparece a los 11, de acuerdo al Evangelio de Marcos, una vez que les ha llamado la atención porque no han creído ni a María Magdalena, ni a los 2 discípulos a los que se les había aparecido en el camino de Emaús. Y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y viene algo muy interesante. A diferencia del Evangelio de Mateo, que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ni siquiera dice eso de bautizar, pero dice: el que crea y se bautice se salvará. Nuevamente esta parte central del bautismo. Una parte central del bautismo. Y aquí podríamos nosotros especular tanto. Pero yo sinceramente prefiero irme con mis hermanos ortodoxos. Desde la teología apofática. ¿Quiénes son los únicos que pueden bautizar? Los consagrados. Vemos, por supuesto, a los apóstoles, que en nuestra iglesia occidental comparamos nosotros de diferente modo, pero de una manera semejante, a los obispos. Vemos a los presbíteros, que de hecho creo yo que no debería de haber una diferencia ahí, porque el propio San Pedro, Simón Pedro, nuestro primer papa, se llama a sí mismo presbítero. Y vemos a los diáconos bautizar. En este caso, por ejemplo, al diácono Felipe. Pero nadie puede afirmar, por ejemplo, que el bautismo de Juan el Bautista, que verdaderamente creía en Jesús, haya dado el Espíritu Santo. Tengamos cuidado, queridos hermanos, porque esta parte del bautismo es central. En el bautismo y por el bautismo nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo. Por eso a los niños se les crisma, los crismamos, nosotros que hemos sido confiados con esa misión. El que crea y se bautice se salvará. Mas no se va a salvar solamente porque esté bautizado, sino porque tendrá que cooperar con la fuerza del Espíritu Santo para ser transformado a la estatura de Cristo. Fíjense que precisamente aquí dice: el que crea y se bautice se salvará. Y luego: estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Y ahí, junto con los milagros, nos pone la tarea de todo el que haya creído, porque así lo dice el Evangelio. El que crea se bautizará, pero el que crea también arrojará demonios en mi nombre. Todo el que crea en Jesús arrojará demonios en mi nombre. Lo dice el Señor. Y no le podemos, ni nos es lícito quitarle ni ponerle, sino simplemente atenernos a lo que dice el Señor. Si realmente creemos, entonces deberíamos de arrojar demonios en su nombre.
Primer punto, y no es solamente algo para tener en cuenta, sino es un mandato, es una tarea. ¿Por qué tener que arrojar demonios en el nombre del Señor? Porque los cristianos estamos en una guerra continua contra los demonios. Esa es la realidad. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en las manos. Si beben veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Otro de los signos que dice el que crea y se haya bautizado. ¿Por qué? Porque la fuerza del Espíritu Santo estará en él si él cree. San Bernardo de Claraval precisamente habla de que nuestra fe es el canal, el conducto, a través del cual el Espíritu Santo trabaja. Ciertamente podemos recordar, me viene ahora a la memoria, aquella escena bajando del monte Tabor con sus 3 discípulos más cercanos. Jesús se encuentra a sus otros 9 discípulos envueltos en una disputa con un hombre que les había llevado a un hijo suyo que estaba poseído por un espíritu inmundo, que además era mudo y sordo. Y no lo pueden arrojar ninguno de los 9, aun cuando Jesús ya les había dado poder. Y cuando los 9, después de que Jesús ha arrojado a ese espíritu, le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor les contesta, esta clase solo sale con ayuno y oración. Y a veces pensamos que solo los consagrados tienen que ayunar. Y los consagrados pensamos que solo los monjes, algunos monjes, los que quieran, tienen que ayunar. ¿En cabeza de quién cabe? Si Dios nos está diciendo ciertas cosas, ¿por qué no le hacemos caso? Tendríamos que recuperar la tradición antigua, la tradición ortodoxa, que nos pide que precisamente ayunemos todos los miércoles y todos los viernes de casi todo el año, salvo una semana después de la Pascua, la octava de Pascua, que es tiempo de fiesta, salvo la octava de Navidad, que también es tiempo de fiesta, y hay por ahí otro tiempo también en donde se rompe esta situación, pero la gran parte de los 52 semanas o 54 semanas del año, no recuerdo, son de ayuno y de oración constante. Y no creas, querido hermano consagrado, que oras por el hecho de que celebras la Eucaristía o la Divina Liturgia. Ese es tu trabajo, no tu oración. Finalmente dice, ellos fueron y el Señor confirmaba su predicación con los milagros. Con los milagros. Habría que preguntarnos, hermanos, si realmente estamos siendo fieles al mandato del Señor. Y en primerísimo lugar nos tendríamos que preguntar todos nosotros que hemos recibido esta bendición inmerecida absolutamente de la imposición de las manos. ¿Estamos siendo realmente fieles al mandato del Señor? ¿Estamos nosotros aprendiendo rectamente? ¿O nos hemos dejado convencer por una serie de cosas y hemos querido acomodar el Evangelio a la forma en que a mí me acomoda, en que a mí no me quita libertad, en que a mí yo puedo de 9, es más, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a 6, entonces voy a hacer con mis descansos en medio y con mi día de descanso a la semana? Nos estamos haciendo funcionarios, hermanos. No nos damos cuenta que al postrarnos nos hemos entregado todos completos al Señor. Oremos unos por otros para que Dios permita que aunque sea pequeños podamos dar frutos a Él, frutos agradables a Dios. Dios les bendiga.